El pueblo de las tierras baldías no aparecía en los mapas, y en muchas formas, eso era exactamente lo que los habitantes querían. Había algo en ese lugar, algo que los forasteros nunca entenderían. A pesar de estar ubicado entre vastos campos áridos y montañas escarpadas, parecía que todos aquellos que llegaban allí traían consigo un aire de tragedia. El pueblo era pequeño, con casas de piedra desmoronadas y calles de tierra seca, pero era el páramo que lo rodeaba lo que realmente alimentaba las leyendas más oscuras. Diego, un biólogo que había pasado años investigando fenómenos naturales extraños, no creía en supersticiones. Había oído hablar de las tierras baldías cuando era niño, cuando su abuelo solía contarle historias sobre bestias que vagaban por el páramo durante la noche, cazando a cualquiera que se atreviera a adentrarse en sus dominios. Aunque de pequeño estas historias le daban miedo, ahora, como científico, estaba convencido de que detrás de cada leyenda había una explicación racional. El regreso a las tierras baldías, su pueblo natal, se debió a una serie de informes sobre animales mutilados encontrados cerca del páramo, y Diego decidió que era el momento perfecto para investigar. Algunos aldeanos habían comenzado a decir que las bestias de las que hablaban las leyendas antiguas habían vuelto, pero él estaba seguro de que encontraría una explicación lógica. Cuando llegó al pueblo, fue recibido con las mismas miradas de desconfianza que recordaba de su infancia. Los aldeanos se mantenían distantes, susurrando entre ellos, como si Diego ya estuviera condenado por atreverse a volver. Lo que más le llamó la atención fue la advertencia de don Ignacio, el hombre más anciano del pueblo, quien lo detuvo en la calle. Diego, no deberías haber vuelto, le dijo, con la voz quebrada por los años. La bestia ya se ha cobrado demasiadas vidas. Vete mientras puedas. Diego, sonriendo con escepticismo, le agradeció el consejo, pero siguió su camino hacia la vieja casa familiar en las afueras del pueblo. Sabía que algo estaba matando al ganado en los alrededores, pero dudaba que fuera alguna criatura sobrenatural. Al caer la noche, se dispuso a preparar su equipo para explorar el páramo al día siguiente. Su plan era simple: encontrar pruebas físicas de los ataques, investigar el área y documentar cualquier fenómeno inusual que pudiera explicar las muertes. Pero, mientras se acomodaba en la casa, no pudo evitar notar el silencio absoluto que caía sobre el pueblo al caer la oscuridad. Era como si todos los sonidos de la vida diaria desaparecieran, dejando solo una inquietante quietud. A la mañana siguiente, Diego se dirigió al páramo con su cámara, grabadora de sonido y equipo de monitoreo. El lugar tenía una atmósfera inquietante. El cielo siempre parecía nublado, y la vegetación estaba muerta o moribunda, como si algo en el suelo absorbiera toda la vida. Mientras caminaba, notó una serie de huellas extrañas en la tierra seca. No parecían pertenecer a ningún animal que hubiera visto antes. Las marcas eran profundas, y las garras parecían mucho más grandes que las de cualquier depredador conocido en la región. Al anochecer, decidió acampar cerca de una zona donde se habían encontrado varios cadáveres de ganado. Su plan era quedarse despierto toda la noche, observando y esperando algún movimiento. La oscuridad del páramo era total, y el viento soplaba con un gemido que hacía eco entre las montañas. Mientras el frío comenzaba a apoderarse del lugar, encendió una pequeña fogata y se sentó a esperar. Pasadas varias horas, cuando estaba a punto de quedarse dormido, escuchó un rugido distante. Era un sonido bajo y profundo, pero lleno de ira. Diego se puso alerta, sabiendo que ese no era el sonido de un animal común. Se levantó lentamente, con la cámara en la mano, y comenzó a grabar el paisaje en la oscuridad. El viento había cesado, y ahora solo el rugido parecía cortar el aire. Mientras caminaba por el campamento, vio algo moverse en la distancia, entre las sombras de las rocas. Una silueta grande y rápida, que desapareció casi tan pronto como la vio. No podía estar seguro de lo que era, pero sabía que estaba siendo observado. El pelo en su nuca se erizó, y de repente, sintió un miedo que no había experimentado antes.
Decidió regresar a su tienda y revisar las grabaciones que había hecho. Mientras las revisaba, se dio cuenta de algo aún más extraño. En una de las tomas, se veía claramente una figura de pie, a lo lejos, observándolo desde una colina cercana. Pero lo que más le perturbó fue lo que parecía ser una segunda sombra, justo detrás de la figura, como si algo mucho más grande se ocultara detrás de ella. Los susurros en su mente comenzaron a intensificarse. Debiste escuchar las advertencias, se repetía a sí mismo, mientras su razón luchaba contra el miedo. La siguiente mañana, Diego decidió que debía continuar con su investigación, pero ahora con mucho más cuidado. Volvió al pueblo para buscar más información, pero notó que los aldeanos lo evitaban. Solo don Ignacio lo esperaba en la plaza principal. «La bestia ya sabe que estás aquí», le dijo, con un tono grave. «La gente que va al páramo a cazarla no regresa». Diego, decidido a demostrar que no había nada sobrenatural en esas tierras, pidió más detalles sobre lo que realmente había pasado con los animales y las personas desaparecidas. Don Ignacio le contó una historia que había oído de niño, sobre una criatura que vivía en las cuevas más profundas del páramo. Se decía que la bestia era una antigua guardiana, un ser que mantenía la balanza entre el mundo de los vivos y los muertos. Según la leyenda, cuando alguien perturbaba la tranquilidad del páramo, la bestia salía a cazar. Esa misma tarde, Diego regresó al páramo, esta vez acompañado por una cámara infrarroja y sensores de movimiento. Decidido a enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando, se dirigió a las cuevas donde, según los aldeanos, la bestia vivía. La entrada a la cueva era oscura y profunda, y una sensación de peligro inminente lo recorrió. A medida que se adentraba, el aire se volvió más denso y frío. A lo lejos, un sonido familiar, el mismo rugido que había escuchado la noche anterior. Pero esta vez, estaba más cerca. Diego encendió la cámara infrarroja y avanzó, siguiendo el sonido hasta llegar a una gran cámara subterránea. Allí, entre las sombras, la vio. La bestia no era un animal común. Era enorme, con un cuerpo cubierto de un pelaje negro como la noche, garras afiladas como cuchillas, y ojos rojos que brillaban con una maldad indescriptible. La criatura lo observaba desde la distancia, moviéndose lentamente hacia él, como si supiera que Diego no tenía escapatoria. Los rugidos se convirtieron en un gruñido bajo y profundo que resonaba en las paredes de la cueva. Diego levantó su cámara, pero algo dentro de él sabía que no importaba lo que grabara. Nadie le creería. La bestia era más que una simple criatura, era un ser antiguo, una fuerza sobrenatural que había sobrevivido a lo largo de los siglos. Cuando la bestia dio el primer paso hacia él, Diego sintió que el tiempo se detenía. Las advertencias de don Ignacio resonaban en su mente, pero ya era demasiado tarde. La cámara de Diego fue encontrada semanas después, cerca de la entrada del páramo. El pueblo nunca volvió a hablar de lo que sucedió. Las desapariciones continuaron, pero nadie se atrevió a investigar. Las tierras baldías siguieron siendo un lugar de leyendas y muerte. La grabación final mostraba a Diego frente a la entrada de la cueva, hablando en voz baja sobre su descubrimiento. Pero justo cuando terminaba de hablar, un rugido rompió el silencio, y la cámara cayó al suelo, capturando solo la oscuridad y el sonido de pasos pesados que se acercaban. La bestia seguía allí. Y ahora, todos sabían que nunca se detendría.